¿Cómo están? Me da muchísimo gusto estar nuevamente con ustedes. Yo soy Tere Vale, ya estamos los rapidines como todos los días y saludo rápidamente porque hay mucho tema de qué hablar a Jaime Guerrero. Jaime, ¿cómo estás? Buenas tardes. Y saludo también con entusiasmo Hola, Tere. a mi querida Mónica Uribe. Hola Tere, ¿cómo están? Jaime, Tere. Bien. Pues aquí, tratando de soportarme una mañanera más. A ver, Jaime, pues órale. Bueno, hoy el presidente, habló del plan emergente que ayer presentó. Él dice que sí es un plan, los demás no vimos ningún plan, pero bueno. Habló del coronavirus y la caída del neoliberalismo, ¿sí? Habló de doctores cubanos, de migrantes y remesas, o sea, estuvo nutridito. En la cuestión del plan emergente, pues él volvió a decir que no va a cambiar, que eso que anunció es el plan, pero se aventó a decir que ese modelo mexicano, como le llama él, va a ser adoptado en otros países. Hubo un momento curioso cuando una de las que sí son reporteras y que preguntan, le dijo que iba al futuro porque pues, las cosas estaban poniéndose cada vez más feas. Le dijo en un acto que a todos, pues que no había que adelantarse. Imagínense un gobierno que te dice que no hay que adelantarse 2 semanas. No estamos hablando de 10 años, 5 años, semanas. No, que en cambio hay que ser optimistas, ¿sí? Le dijo, oiga, presidente, puede haber despidos masivos. Ahorita no hay despidos masivos, puede haberlos, pero no nos adelantemos. O sea, esa actitud de 2 semanas es mucho para saber lo que vamos a hacer, me parece terrible. Luego regañó al Fondo Monetario Internacional, al Banco Mundial, calificadoras, porque dice que son malas e inhumanas. ¿Por qué andan dando calificaciones en esta coyuntura? Debían esperarse a que pase todo este asunto del coronavirus y la crisis económica para dar calificaciones. Bueno, uno oye esto y dice, pues, ¿qué pasó? O sea, precisamente las calificadoras están para, ellos sí tienen la capacidad de prever más de 2 semanas, digamos, ¿no? Sí, ellos sí ven más allá. En fin, y una pregunta muy interesante de una reportera, de una chica, que le preguntó sobre los feminicidios. Y dice, bueno, pues estamos todos los días en el tema de seguridad, pero no están haciendo nada en concreto. Y ojo, los datos dicen que las quejas por violencia doméstica contra mujeres se han incrementado, ¿sí?, en un 60 a 80%. Entonces, me parece que el presidente diciendo, pues que están todos los días en eso, pero sin dar medidas concretas, me parece contrastante, por ejemplo, con el gobernador de Jalisco. No es que yo quiera decir que el gobernador de Jalisco es maravilloso, simplemente digo que ante la falta de actividad del presidente de la República, pues que el gobernador diga que se está instrumentando todo un operativo para proteger a las mujeres en sus casas, que se está contratando personal para que acuda a las casas para proteger a las mujeres de violencia doméstica, pues por lo menos se mueve hacia algún lugar. Pero el presidente ni siquiera se mueve hacia allá. Este es un primer tema que podemos llamar el plan emergente que nadie encuentra. Mónica. Bueno, sí, efectivamente, pues nadie sabe de dónde sale, aunque bueno, sí realmente lo sabemos, es simple y sencillamente, y como él lo dijo, una profundización de lo que ya había esbozado como plan, que realmente es un plan bastante laxo. Tiene claro que va a gastar el dinero en 3 proyectos, que va a crear, no sé cómo, 2 millones. Lo que trata es de quedarse con las empresas, tronar las empresas y quedárselas. Obvio, no le interesa hacer empresas. Lo que le interesa al presidente es tener muchos pobres a los cuales socorrer, sean pobres de espíritu, sean pobres de dinero, sean mejor los de dinero, sean pobres de intelecto, yo no sé, pero a él le gusta la pobreza. Es lo que verdaderamente impacta, que es ese discurso de primero los pobres, vamos a apoyar a los pobres. Esto es generar más pobreza de la que ya había, decisiones erróneas. No se ve ninguna estrategia real
una estrategia que permita a las pymes y a los pequeños y medianos empresarios salir adelante, que son los que dan verdaderamente los puestos de trabajo. Ahora, las grandes empresas, pues tampoco las grandes empresas están encantadas con esta forma de ver lo político y lo económico del presidente. En realidad, hoy en la mañana lo que hizo fue un resumencillo de lo que dijo ayer, por si no quedaba claro, que fue la primera parte de su intervención. Y realmente lo único que se ve es poner el dedo en la llaga para decir, a ver, ustedes no existen, si no son pobres, no existen. El COVID-19, por supuesto, tampoco existe, es algo impresionante. La falta pues... Empatía, no se llama empatía. Sino la falta pues, de contacto con la realidad. Porque una cosa es tener empatía, que eso es lo ideal, pero la cuestión de ver el mundo como es. O sea, estamos viendo nosotros una realidad y él quién sabe qué está viendo. Entonces resulta muy desesperante ver que el presidente, que es el que tiene todo este poder acumulado, verdaderamente no está dando pie con bola. Todas sus acciones son muy, muy difusas, muy confusas, incluso hasta contradictorias. Eso sí, no contradictorias con su planteamiento de llegada al, pero yo no veo nada por población. O sea, los que salimos perdiendo somos los mexicanos. Bueno, pues miren, yo les quiero decir que sí estoy realmente, pues cada día, conforme pasan las horas, pues más preocupada. La actitud del presidente hoy, otra vez de confrontación, de pues que quieren un plan, pues ya ese es el plan, ¿qué más esperan? O sea, es esto y ya. Y no hay ninguna manera, ningún comentario, comió otra vez hoy con otro grupo de empresarios y tampoco otra vez el señor Salazar o el señor Balleres y otros más. Y de todas maneras, pues pues no les hace caso. O sea, porque dice, como decía Jaime hace un momento, que vamos a hacer un modelo. Hace un ratito oía yo a Luis Miguel González, el director del Economista, dando unos datos súper interesantes. Estaba contando, por ejemplo, que en Alemania se está destinando para la reactivación económica el 28% del Producto Interno Bruto. Ahora, claro, Alemania es una potencia, es el país más rico de Europa, lo que ustedes quieran. Pero ¿saben cuánto está destinando Colombia, Perú y Chile? El 7% del Producto Interno Bruto a la reactivación económica. En México se está destinando el 0.3% a la reactivación económica. Son datos que acabo de oír del director del periódico El Economista, de Luis Miguel González, entonces, a los que los tres conocemos. Entonces, sí me parece que, bueno, en una crisis inédita como esta, pues el señor Herrera, sus asesores económicos, si al presidente, pues, eso no le gusta, esos temas no los frecuenta, pues por lo menos le deberían de decir lo que están haciendo otros países del mundo, pero no Alemania, porque ya sé que va a decir, bueno, Alemania, después de que nos prometió que el sistema de salud en México iba a ser como el de Dinamarca, ustedes lo recordarán perfectamente. Claro, inolvidable. Yo creo que Colombia, Perú y Chile, pues son países de Latinoamérica, no son la gran cosa tampoco como nosotros, y están destinando una cantidad muy alta a la reactivación. Y el otro tema que me dejó asombrada es lo de los médicos cubanos, porque, bueno, yo no sé si ustedes estén familiarizados con lo que comenzó a pasar en Venezuela desde el chavismo, con el viejo truco, digamos, de que necesitaban apoyo en Venezuela en cuanto a salud, en cuanto a asistencia social, en cuanto a proyectos, digamos, caritativos y clientelares como los que hace
actualmente el señor López Obrador, y que a mí me parece pues, que qué bueno que los haga, porque todos estamos muy amolados, pues empezó a infiltrarse en Venezuela cada vez más un grupo de cubanos, no solamente médicos, sino había ideólogos, había pues activistas políticos del Partido Comunista de Cuba, en fin. Cuando oí que el presidente ayer mencionó a Simón Bolívar, y ya lo dije ayer en el especial, y hoy mencionó que ya estaba pensando en traer ayuda de médicos cubanos, pues realmente me pareció que estábamos viendo una película que al menos yo en lo personal ya vi, que es la película pues de estos países tipo Nicaragua, tipo Venezuela, en donde no hay democracia, en donde hay un régimen autoritario, en donde no hay libertad de expresión, en donde hay una infiltración de Cuba muy importante con todo esto, con lo que todo esto significa después de 50 años pues de un régimen autoritario en Cuba, de partido único, etcétera, etcétera, etcétera. Vi con terror que esto está pasando ahora en México. Entonces, bueno, pues ahí se los dejo, no sé ustedes qué piensen. A lo mejor yo soy una señora preocupona, ¿verdad? Que estoy viendo moros con tranchetes. Jaime. Sí, mira, hoy sería importante que la gente que nos ve y nos escucha revise los titulares de los periódicos en la mañana. Creo que todos los periódicos menos uno, menos uno o dos, dicen pues, que ese plan pues, no garantiza nada, que no hay plan, o sea, muy críticos. ¿Cómo se explica los seguidores del presidente que periódicos como el Universal, el Reforma, Excelsior, etcétera, sean muy críticos? Se lo explica en palabras de uno de sus seguidores de la mañana, es que ya no les están dando chayote. Ya, o sea, gran explicación. El presidente dice que su política la compara con el New Deal de Roosevelt, ¿sí? Nada más que hay un pequeño detalle. Cuando se aplicó el New Deal, la economía norteamericana ya estaba derrumbada, ¿sí? Era un plan para levantar una economía que ya estaba caída. Y la economía mexicana en este momento, incluso en este momento, no está caída. Entonces tú le vas a aplicar una receta de una economía caída a una economía que no está caída y que lo que necesita es reactivarse. Entonces, es terrible, porque las condiciones de aquel New Deal son totalmente diferentes a las condiciones actuales. Esa parte me parece que está haciendo una comparación que no es correcta y que se está además comparando con Franklin Delano Roosevelt. A ver, en fin, yo sobre los médicos cubanos te diría que no creo nada de eso. Esa fue una pregunta que le hicieron, que si estaría dispuesto a invitar. Y te voy a decir por qué no creo. ¿Por qué no creo lo de los médicos cubanos? Porque a diferencia de Chávez, a diferencia de Ortega, el presidente mexicano López Obrador no le gusta compartir el poder. Él no está dispuesto a que se metan por la puerta de atrás nadie. ¿Sí? Nadie absolutamente. Él quiere tener el control. Él no permitiría. ¿Por qué? Simplemente porque perder control, él siente, él no ha perdido ningún control de los que ha ganado. A ver, yo no Pero soy bueno, no es un tema, pues. Yo no soy ninguna economista y ahorita, Mónica, ya te doy desde luego la palabra. Yo no soy economista ni nada, soy simplemente una periodista. Pero hasta donde yo entiendo, digamos que la fórmula salvadora del señor Roosevelt fue una cosa que se llamó, como decíamos hace un momento, New Deal, que seguía las reglas de Keynes
las reglas keynesianas para resolver el problema. ¿Y eso qué quiere decir? Pues eso quiere decir que cuando está todo muy amolado, el Estado tiene que meter más inversión pública, o sea, trabajo remunerado, o sea, producción, inyectar, digamos, de la manera que podía el señor Roosevelt, producción en Estados Unidos, y ahí viene eso que siempre se cuenta de que sí, porque decía que había que contratar gente para que tapara hoyos y otro para que los destapara, para reactivar la economía y así salir de la Gran Depresión del 29. Pero el problema es que aquí el presidente no quiere gastar. Es el único presidente del mundo que no quiere gastar, no quiere emplear, no quiere hacer inversión pública de veras, no quiere dejar que la inversión privada también entre y apoye. Entonces, pues no le veo ningún paralelo con Roosevelt, ¿verdad? O sea, pero ni de lejos, porque no creo, me gustaría mucho hacer una encuesta con personal que está cerca del presidente, quitándolo de Hacienda, y preguntarle al propio presidente si ha leído alguna vez algo que tiene que ver con un señor que se llamó Keynes, ¿verdad? Y yo dudo mucho que lo sepa. Mónica. Bueno, y yo vi otra cosa, digo, evidentemente no procede la comparación con el New Deal de Roosevelt, porque efectivamente aquella era ya una economía destruida, totalmente destruida, en la que tuvieron que cerrar bancos y pedirle a la gente que llevara su dinero a depositarlo. 7 días los bancos pues no existieron y bueno, el caso es que también habló de algo que llamó la atención sobre el Plan Marshall. ¿Qué es lo que espera López Obrador? O sea, me da la impresión de que en el fondo está esperando que exista algún plan comunitario, un plan en el que China o Estados Unidos, a ver quién, se haga cargo de los daños y llegue este plan Marshall que puede ayudar a México, o sea, X. A lo mejor no es un plan Marshall, de otra manera, que China o Estados Unidos se hagan cargo, pero más que nada, yo creo que lo que le interesa es seguir con sus 3 proyectitos, que para mí son proyectitos, porque en realidad ni van a detonar un gran número de empleos, ni van a detonar desarrollo, ni nada por el estilo. Y lo que quisiera, me da impresión, a lo mejor me equivoco, es muy probable que sí, pero bueno, esa impresión tengo en este momento, una movilidad obedece a que espera la ayuda del exterior y un apoyo del exterior para consolidarse. Y él, como siempre, presumir con sombrero ajeno. Esa es la impresión que tengo. Ayer platicaba con un amigo muy querido y decíamos los dos que López Obrador se parece a Francisco Franco, al generalísimo. Híjole, qué miedo. O sea, qué bonita, ¿verdad? La comparación está hermosa. Es muy parecido en términos de que Franco no era ni de izquierda ni de derecha, era fascista, pero ni de izquierda ni de derecha, ni liberal ni no liberal en términos económicos, que estuvo con los unos y con los otros, era completamente amorfo, pero siempre se salió con la suya e hizo lo que se le dio la gana. En ese sentido yo veo a López Obrador muy parecido, porque en realidad ambos eran, sumamente necios. López Obrador es sumamente necio. Pero el punto central es que él quisiera construirse un régimen donde, igual que Franco, pasara la historia por ser ya no un personaje, sino una época. Eso es lo que él quiere y justo me da la impresión que todas sus acciones están dirigidas precisamente a este propósito. Lo que se tenga que hacer para construir este gran mito y este gran discurso histórico que me legitime más allá de mis errores y más allá de mi espacio vital. Entonces, en ese sentido creo que está completamente fuera de la realidad. Es como el caso de aquella monjita que fundó una congregación y se le ocurrió dejar una cuenta de cheques para su beatificación. Es lo mismo. Es como dejar sentado las condiciones. Es tu pase a la historia.
Exactamente. O sea, en realidad lo único que le interesa es no gobernar, porque no está gobernando, sino simple y sencillamente ser una etapa en la historia, ya ni siquiera personaje, una etapa en la historia de México y lo ancla con esa historia de la cuarta transformación. Entonces, no podemos esperar que una persona que está operando en otros términos fuera de la realidad, conecte con la realidad y tome decisiones, aunque tiene técnicos que realmente le están diciendo, oye, Andrés Manuel, pues no tenemos dinero para esto. No, Oye, Monique, pero yo discrepo en esto. Yo creo que él sí está conectado con la realidad y la realidad es el 2021 y la realidad es cuidar sus clientelas para volver a dominar la Cámara de Diputados. No hay de Senado elecciones todavía, pero por lo menos la Cámara de Diputados y seguir haciendo lo que le dé la gana. Yo nomás les doy una información que escuché, que leí en el periódico La Jornada, que no es de los odiados por el presidente, y que dice que hoy se anunció que va a haber una inversión en Santa Lucía de 1,300 millones de pesos. Lo subí en mi Twitter. Sí, sí ¿Cómo es posible que un país que se está desgarrando, que la gente no va a tener para pagar la luz, para pagar el gas, para pagar el teléfono, que no va a tener para pagar el agua, que no va a tener para ir al súper o al mercado, cómo es posible que ahorita decida que se van a aumentar 1,300 millones de pesos al gasto de Santa Lucía? Ahora, tú dices que porque no entiende. Yo digo que sí entiende, porque a los únicos que apoya, les da todo, dinero, ¿verdad? Es al ejército. No se les olvide eso. Sí, ni siquiera los pobres. Otra cosa importante. A ver, Jaime. No, yo creo que el presidente, insisto, su plan emergente es un plan para salvar su problema de gobernabilidad en este momento. O sea, para acrecentar su imagen. Yo creo que lo que se está tratando, como dije ayer, está tratando de salvarse él. Ese es el punto. Y segundo, yo creo que el presidente pues está muy claramente definido en sus clientelas. Y además hay una cosa muy concreta. La clase media es muy variable en su votación. Lo mismo puede votar un día por el PAN que por el PRD, etcétera. Y se fracciona. La clase media no es confiable. Entonces, me parece que por esa razón el presidente no confía en la clase media, no confía en ese grupo. Por eso no hay una política definida hacia las clases medias. Prefiere dar dinero a los informales, que de por sí de alguna forma ya están corporativizados en organizaciones de estas, pues de estos liderazgos concretos. O sea, ya son corporativos y él lo único que va a hacer es corporativizarlos, o sea, cooptarlos, digamos, ¿no? Entonces, sí me parece que el presidente está muy conectado con un proyecto personal que él tiene. Eso sin duda. Y yo les diría, bueno, pues se parece mucho a los proyectos del viejo PRI. O sea, uno diría, bueno, pues es como el viejo PRI. En ese caso, lo que más me preocupa es cuál va a ser la respuesta a la situación económica. O sea, creo que si la situación de salud se va a poner mal, la situación económica nos va a llevar probablemente todo el resto del sexenio, ¿sí?, para tratar de recuperarnos. Yo no estoy viendo cómo regresar a la senda del crecimiento, no lo veo. Yo veo, por ejemplo, Estados Unidos que va a tener un bajón muy fuerte, pero después va a tener una subida muy, muy intensa, ¿sí?, por los dineros que están metiendo. El Reino Unido está metiendo una cantidad enorme de recursos de su PIB, Alemania, la Unión Europea. Entonces, están haciendo un esfuerzo. Y en cambio México, pues tiene un porcentaje muy bajo, en gran parte porque el presidente no tiene muchos recursos y en gran parte porque prefiere orientarlos. Y uno dice, en condiciones normales estaré yo de acuerdo, pero el problema es que no son condiciones normales. El sufrimiento que va a traer una economía que no va a arrancar, porque no va a arrancar,
es terrible. Va a ser peor el sufrimiento del desempleo, el sufrimiento de la falta de consumo, el sufrimiento propiamente, o va a ser tan intenso como el de salud. Esa parte, me parece que más allá de dimes y diretes, deberíamos estar presionando al presidente para que cambie toda esta parte, la parte médica, que empiecen a hacerse pruebas, que empiece a cambiar toda la parte de economía. Creo que la gran presión es, si quiere hablar de Dios, que hable de Dios, si quiere fotografiar a los solares y decir que Diosito se lo regaló como Maduro lo hace, allá él, pero la parte de salud y la parte económica hay que presionarlo para que cambie su punto de vista. Moni, un comentario final. Bueno, yo creo que en estos momentos tenemos que efectivamente presionar al presidente a través de la organización social, pero habría que hacer oír la voz de muchas maneras. Hay que presionar primero por la cuestión sanitaria. Yo no veo en el discurso presidencial ni en las acciones presidenciales verdaderamente como prioridad combatir el COVID-19. O sea, verdaderamente no, en ese sentido creo, y en muchos otros, creo que no está tocando la realidad y que realmente no le está importando qué es lo que pase con la población. Es decir, hay un desfase entre el discurso de que sí, yo para todos los mexicanos y la acción. No veo correlación. Otro punto importante es el trato a los empresarios. Es que por más que los empresarios han tratado de negociar con el presidente, sacar algo de apoyo, los tiene completamente pues manipulados y hasta cierto punto pues ahí hay elementos como decirle mejor ni hables porque tienes cola que te pisen. Y la verdad que en estos momentos hay cosas más importantes que eso. No la cola. Que la cola que les pisen. La verdad es que en estos momentos, ante un colapso muy probable, pues lo mejor es hacemos un alto, borrón y cuenta nueva por el momento y verdaderamente conjugar esfuerzos para hacer una sinergia nacional. Pero el presidente lo único que se dedica es a denostar y a dividir. Y eso es muy grave para todo el país. Jaime, pues seguramente, bueno, demos las gracias, espero que no se nos corte, disculpas porque a veces tenemos problemas con la tecnología. Ayer el especial del Rapidín, si no lo han visto, véanlo de veras, y gracias por todo el apoyo que estamos recibiendo de ustedes, y vamos justo con los comentarios, Jaime. Ya sé que son muchísimos, ¿no? Más de 150 hace rato. Sí, bueno, primero un agradecimiento porque hay 158 comentarios, no voy a terminar, por supuesto, de leerlos, voy a leer algunos. Dice, 3 informes al año para decir puras mentiras y dislates, muy propios de la transformación de cuarta, con nulo crecimiento. Lo único que me quedó claro es que declaró la guerra a los inversionistas y empresarios. Más información de Pref Atma Singh, dice, buenas noches, dice José Isasi. Mónica, licenciada Tere y Jaime, no podemos sorprendernos de las decisiones de López Obrador. Él no dejará de ser un populista, a quien no le interesa acabar con la pobreza. Por el contrario, a este tipo de regímenes les interesa la pobreza y la miseria, y esto ocurre por dejar que escogieran a un presidente barato. Dice Rubén Puentes, López en su mente cree que sus 500,000 millones de pesos de ahorro imaginarios van a salir de este desastre bastante real. Rosa Bustamante, por Dios, ¿esperaban algo bueno de este gran manipulador y más mentiroso del mundo? No, por favor. Rocío Orozco, ya lo dijo el sabio Arjona, el problema no es que mienta, el problema es que le creen. Cierto, ¿sí? Muy cierto. José de la Rosa, mi pregunta es, ¿qué ha hecho bien? Nada más de fracaso se habla de economía, seguridad, salud, nada positivo. Alberto Cruz, el cacaiforme para los cacachairos que le creen. José Isasi, López Obrador maquiavélicamente ha expresado que la crisis COVID-19 le vino como anillo al dedo para su 4T. ¿Por qué pretenderá tapar su fracaso económico y adicionalmente asfixia a los empresarios? Con una inamovilidad laboral, aunado a ello, los presiona para un pago adelantado de impuestos. Él aspira a una dependencia total del gobierno como generador de empleos y dádivas. No le interesa el desarrollo del país, mientras obliga a los empresarios privados a una inamovilidad. Rocío Herbert,
Fue un alivio verlos hoy después del mal sabor de este informe. Gracias, Rocío. Gracias. José María Rodríguez, los felicito por el trabajo que hacen de dar a conocer por medio de sus comentarios la realidad que se está viviendo en el país, que desea este señor López confrontarnos todos los mexicanos, dividir a México. Tenemos que unirnos a que no le lleguen más recursos que está usando en su programa Busca de Votos para reelegirse. Y cómo lo podemos quitar del poder es procurar no comprar lo que genere IVA. Así lo hicieron otros países que estaban en la misma condición. Lalo Guerrero, un genio de la comunicación, un científico, un santo, un mártir, no. Un viejo mañoso inepto. Es como, ¿qué es? Un jet. Es como Superman, ¿no? Es Superman. No, Superman. Dice Rocío Orozco, su plan es crear un país de limosneros para que le besen los pies cuando le reparte sus dádivas. Alondra Soto, lo peor es que no hay transparencia en sus padrones de bienestar. No sabe si en realidad entrega el dinero o se lo roba. Connie BZ, me deprimió más que el encierro este loco. Ivonne Garza, que le quite el sueldo a sus diputadetes y a sus senadores, ellos deberían trabajar gratis. Pues pronto, o sea, así como va. Diego Vega, un fiasco, exactamente un gobierno sin ton ni son. José Norberto, Tere Vale, no baje los brazos, muy acertados los comentarios de usted y su equipo. Gracias. Gracias. Siempre es bueno escuchar comentarios de gente pensante y no ver gente que solo alaban las acciones de AMLO sin pensar. Guillermo Hernández Salgado, ojalá fuera el quinto informe de gobierno, efectivamente. Pues sí, Guillermo. El de Adebis. Exacto. Porque vamos por 24. Somos los cuarenteros. Híjole. Organicemos una resistencia virtual vía de mientras, dice Lalo Guerrero. De acuerdo. Saratiel. Sí, yo creo que por ahí va el asunto, la resistencia virtual. Saratiel Berreyesa. Lo único que López Obrador puede aportar a México es retraso. Gabino Martínez, es que la letra está muy chiquita, perdón, y mi vista ya no es lo que era antes. Bueno, nunca fue buena, debo decir. Siendo objetivo, AMLO es un paciente psiquiátrico, dice Gabino Martínez. Pues se multiplican las voces que dicen eso, ¿eh? Pero Tere Ariz, ¿cuál informe? Fue una mañanera más en domingo. Estoy totalmente de acuerdo. Y fue en la tarde, pero esa es la única diferencia. De acuerdo. Y en un escenario ese sí demencial. Guillermo regresa y dice, claro. Guillermo Hernández, además los apoyos de los bancos son de 4 meses, no 6, como dice el Peje, en efecto. Alejandro Lugo, es la primera vez que la escucho, lo mismo que a sus colaboradores. Como siempre, muy acertada su conducción, lo mismo que los panelistas. Muchas Teresita gracias. Vale dice, me da mucho gusto verte, muy buen programa. El Cacas Obrador es el cáncer de México, es un hombre patético. ¿Quién dice eso? Mentiroso. Dice Betty Monroe. Ok, hola Betty. Ivonne Garza dice, más bien desconfía y por eso los quiere tener maniatados y con los ojos volteando para otro lado, menos en sus errores. José de la Rosa, saludos Tere Vale, hoy descubrí este magnífico canal, me gustan sus comentarios, aclaro, ya me estoy poniendo al corriente de las emisiones, saludos al gran equipo de analistas, sigan así, felicitaciones. Tere, Mónica, Miguel y Jaime, ya dejen de hacerse pendejos y díganlo. López está tensando la liga para echar el pueblo contra la clase empresarial, acusándolo de causar la crisis y poder hacer un acto estruendoso como el de López Portillo y Lázaro Cárdenas. No creo que vaya por ahí, pero bueno. Verónica Marisela Verduzco, saludos a todos, no aguanté más de 2 minutos disque del informe, más de lo mismo, pero peor, pobre México, tan lejos de Dios y en manos de un demagogo perverso. Dice, malo, un auténtico psicópata, o sea, AMLO. Ronnie Haven. Felicidades por este programa y por los integrantes del equipo, Tere, Mónica, Jaime y Miguel. Por favor, ustedes que están en comunicación con las personas, infórmenos, ya que este López Obrador ya no puede seguir como presidente de México, nos atropella. Dice Ana Berta Aro Sánchez. Katz dice, lo vi 3 minutos y mejor le cambié a la familia Peluche. Felicidades por su opción. Familia Peluche, informe. Familia Peluche, informe. Pues creo que ganó, ¿eh? Sí. Bueno, Liliana Ortega, un saludo a mis queridos rapidines. Me alegra mucho que el canal esté creciendo, porque eso quiere decir que muchas más personas están abriendo los ojos ante las tonterías del señor. Muchas gracias. Gracias. Lomito Agrio, qué gusto me da, Lomito. Dice, ya había un desquiciado enfermo de poder. Sí. Dice Ana Aldana, el presidente más mentiroso, el más corrupto, el más engañatontos que ha tenido México. Jaime, pues ya no me va a dar tiempo, pero, o sea, gracias a todos los que nos han escrito, síganos escribiendo, perdón que no leamos todos los comentarios. Sí.
En fin, pero sí, nos gusta mucho leerlos. Yo los leí todos, de cabo a rabo, pero no todos los podemos leer. Les agradezco mucho a los que son, digamos, los que habitualmente nos ven. A los nuevos les doy la bienvenida y les pido lo que les hemos pedido. Por favor, difundan nuestro programa para que cada vez seamos más voces críticas. No deseamos que le vaya mal al gobierno de López Obrador. Claro que no. No deseamos que le vaya mal a México. Nuestras críticas tienen el sentido de, por ahí no, esto no es así como nos lo están contando. Y adiós. Bueno, y nomás les quiero decir que si no entienden qué está pasando, vean una película de Pedro Infante. Nosotros los pobres, por ejemplo, porque los pobres son buenos, los ricos son malos. O vean la telenovela de Verónica Castro, los ricos también lloran, si quieren entender un poco a la parte empresarial. Todo es como una película de los años 40, más o menos. Así estamos viviendo. Bueno, Santa esas eran de los Mónica, 50. Que es lo que le gusta, o sea, realmente yo creo que el presidente está como unos años atrás, algunas décadas atrás, pensando Como que 50 eso años. México es así, y pues ni los 60, yo creo que sí los 50, Sí, los 50. está pensando que el país es así en muchos sentidos y la verdad es que pues está muy desfasado, ¿no? ¿Quién sabe en qué mundo vive? Yo insisto, conectado con la realidad no está. Bueno. En fin. Bueno, chicos, pues Gracias. mañana otra vez el rapidín, recomiéndenos. Bye. Gracias, gracias, gracias. Hasta mañana.